Si a pesar de lo hasta aquí expuesto no puede ser precisada o no puede saberse cuál es la verdadera intención de las partes, entonces hay que darle al contrato el sentido más adecuado para que produzca efecto. La intención de los contratantes, en cualquier caso, se considera indivisible, por lo que no puede encontrarse en una cláusula aislada de las demás, sino que hay que buscarla del todo orgánico en que constituye el contrato. Si son las palabras y no las cláusulas las que pueden tener distintos significados, deberán ser entendidas en el sentido más conforme con la naturaleza y con el objeto del contrato. A estos efectos, por naturaleza, hay que entender el tipo negocial ante el que nos encontramos. No es lo mismo si nos encontramos ante un contrato de compra-venta que si nos encontramos ante un contrato de arrendamiento o ante un contrato de préstamo. Y por objeto, en este supuesto, hay que entender la finalidad o la causa del contrato. Es lo que tradicionalmente se conoce como el porqué o el para qué del contrato. También a la hora de interpretar un contrato hay que tener en cuenta los usos o la costumbre del país, entendiendo por país a estos efectos el lugar geográfico donde se celebra el contrato y no el lugar donde se ejecutan las prestaciones contenidas en el mismo. Dentro de lo que he denominado interpretación objetiva, que es la que trata de determinar la voluntad declarada por las partes y de acuerdo con los principios de equidad y de buena fe contractual, se impone al intérprete la siguiente limitación. Las cláusulas oscuras de un contrato no pueden favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. Cláusulas oscuras son aquellas que propician una interpretación tanto de signo favorable como de signo desfavorable para una de las partes. Esta regla limitativa es básica en la economía moderna, donde una parte importante de la contratación se realiza a través de unas condiciones uniformes y preestablecidas que una empresa o grupo de empresas presenta a sus posibles clientes, sin que exista una negociación entre ambas partes sobre el contenido contractual. A estas condiciones uniformes y preestablecidas se les denomina condiciones generales de la contratación y a los contratos así celebrados se les denomina o se les llama contratos de adhesión. Pues bien, una vez analizada la interpretación contractual a grandes rasgos en nuestro ordenamiento jurídico, paso a exponer el tercer apartado de mi exposición, la interpretación en la incipiente unificación del derecho europeo en materia de contratos. A mediados del año 2000 se publicó una obra denominada Principios de Derecho Contractual Europeo. Esta obra fue elaborada por una comisión integrada por juristas europeos provenientes del mundo universitario y del mundo judicial y especializados, todos ellos, en derecho de contratos. Esta comisión estaba presidida por el profesor danés Ole Lando. La obra fue financiada por la Unión Europea al considerarla como un primer paso para la armonización o unificación del derecho europeo en materia de contratos. Con anterioridad a esta obra, a estos principios, pero en una línea muy similar, se encuentra la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías del año 1980, a la que se han adherido casi 100 países de los distintos continentes, entre los que se encuentra España. Esta convención o convenio internacional tiene por objetivo promover el comercio internacional mediante la supresión de los obstáculos jurídicos con que tradicionalmente se encontraba este comercio. La Convención de Viena fue promovida por Naciones Unidas y como tratado internacional que es, ha pasado a formar parte de nuestro ordenamiento interno en base a lo que dispone el artículo 96 de la Constitución española. Destaca la Convención de Viena, en primer lugar,
por dar una nueva visión del contrato de compraventa y, en segundo lugar, por revisar muchas de las cuestiones más importantes que se habían suscitado en el mundo del derecho contractual. Partiendo la Convención de Viena de la fusión o del encuentro y de la fusión de los sistemas jurídicos, de los principales o únicos sistemas jurídicos existentes en la civilización occidental, el continental europeo por un lado y el angloamericano por otro. Pues bien, hecha esta referencia a la Convención de Viena, continúo con los principios de derecho contractual europeo que, como digo, pretenden ser la base de un futuro Código Civil Europeo de Contratos. Estos principios, a diferencia de la Convención de Viena, son las conclusiones de un trabajo doctrinal y en ningún caso tienen la consideración de normas jurídicas. Aunque en la realidad actual de la Unión Europea es muy difícil un único código en materia contractual, los principios están sirviendo para que algunos países, al amparo de los mismos, estén modificando su derecho interno y adecuándolo a estos principios. Este es el caso del Código Civil holandés y del Código Civil alemán. Similares modificaciones se perciben actualmente en Francia y en algunos otros países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España. Estos principios, denominados Lando en honor al presidente de la comisión que los redactó, están mucho más influenciados por el derecho inglés que por el derecho continental europeo, al ser el primero más ágil, moderno y desarrollado que el segundo en materia de contratos. Sin embargo, por lo que se refiere a la interpretación contractual, domina en los principios el criterio que hemos denominado subjetivo, de corte continental, sobre el objetivo que es más propio del derecho anglosajón. Así, los principios, en su capítulo 5, dicen lo siguiente: el contrato se interpreta con carácter general de acuerdo con la intención común de las partes, aunque difiera del significado literal de las palabras. Vista esta incipiente unificación del derecho europeo en materia contractual, paso a analizar la cuarta parte de mi intervención, el cuarto punto de mi intervención, que es la solución española a esta unificación del derecho europeo en materia contractual. España ha seguido varias vías para adecuar su derecho contractual a estos principios, una vía jurisprudencial y una que podemos denominar vía prelegislativa. Mediante la primera, el Tribunal Supremo Español, la Sala Primera, a partir del año 2005, cuando interpreta y aplica las normas contractuales del Código Civil, lo hace en algunos casos en el sentido que marcan los principios europeos de derecho contractual. Para ello, las sentencias que así se pronuncian se amparan o se apoyan en el contenido del artículo 3 del Código Civil, que manda que las normas han de interpretarse de acuerdo con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.